Hola, ¿cómo estáis? Bien, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre Freud, quiero hacer unas breves notas sobre su pensamiento de forma crítica y a la vez también voy a hablar sobre Carl Gustav Jung y Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, ya que los tres tienen el mismo, digamos, el mismo bagaje o la misma base psicoanalítica. Y para ello me voy a valer de este importante libro que es de Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, que hace una biografía intelectual de Freud y lo deconstruye de forma muy rigurosa y muy profunda. Para toda persona que tenga interés en Freud o en el campo del crecimiento espiritual o del crecimiento personal, os recomiendo que leáis este libro. Y a la vez también pues decir que si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna crítica, siempre será bienvenido, lo podéis dejar en comentarios. Dicho esto, voy a marcar primero pues a Freud, la figura de Freud, la referencia importantísima que tiene Freud en la cultura, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Y luego daré paso pues digamos pues a un análisis más riguroso del libro, aunque van a ser unas breves notas, como he dicho. Para ello, decir que dentro del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, digamos como queramos, son sinónimos estos conceptos. Tenemos una serie de topos, una serie de lugares comunes que utilizamos como moneda de cambio y que nos ayudan a establecer unos marcos de referencia sobre los que construir el discurso. Para ello también yo creo que es importante hacer crítica de estos topos, de estos lugares comunes, para de alguna forma ver los intersticios que se van dejando a lo largo del recorrido, ¿no? de cada movimiento, de cada, digamos, de cada nueva corriente que se va produciendo, para poder rescatar pues aspectos que si se dejan de lado dejan de enriquecer, ¿no? la propuesta inicial. Pensemos por ejemplo en Fritz Perls y su terapia Gestalt, entre otros, ¿no? Pues por este motivo he pensado que es necesario e importante traer de nuevo a Freud, a Sigmund Freud o Sigismund Freud, como era su nombre real, traerlo de nuevo al presente, tal como hace Michel Onfray en su libro, y que lo que hace es actualizar su pensamiento, que a la vez pues esto mismo, ¿no? lo lleva pues a un nivel de crítica muy profunda, pero necesario. Tengamos en cuenta que Freud se enmarca dentro de lo que se denominó los maestros de la sospecha o los filósofos de la sospecha, juntamente con Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Lo que hicieron los maestros de la sospecha, así a grandes rasgos, fue traer una serie de, digamos, de una mirada, una crítica a la sociedad, poniéndola sobre la mesa y teniendo en cuenta, pues, digamos que la sociedad en el siglo XIX pues era básicamente pues se orientaba hacia el positivismo, hacia esta idea de que la ciencia daría respuesta a todas las dudas, a todas las cuestiones existenciales de la humanidad, y que por lo tanto estaríamos entrando ya en una edad de oro gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, que nos ayudaría a vivir una vida de lo más feliz y de lo más plena en la Tierra, aquí en el mundo terrenal, ¿no? Así brevemente. Y por lo tanto lo que hicieron los maestros de la sospecha fue poner de manifiesto que en realidad no estábamos encaminados hacia esta mejoría, hacia este progreso, tal como anunciaba Auguste Comte, sino que estábamos dejando, digamos, estos intersticios de los que hablaba hace un momento, pues estábamos dejando de lado muchas cuestiones relevantes sobre aspectos sobre la sociedad y sobre el individuo. Karl Marx puso de relieve la cuestión económica, la cuestión de la estructura, de la infraestructura y de la superestructura de la sociedad, y cómo a partir de estos elementos pues la sociedad seguía, digamos, volviendo a repetir, ¿no? ciertos patrones feudales, patrones pues que aunque dominaba la burguesía en el siglo XIX, pues seguíamos, digamos, el mismo esquema de la época medieval. Y por lo tanto, pues Marx puso de relieve la cuestión económica, Friedrich Nietzsche puso de relieve la cuestión de la ideología y de la creencia,
es decir, todo lo que es la cuestión del cristianismo. Hizo una crítica muy profunda al cristianismo, deconstruyendo pues las mismas bases del cristianismo y llegando incluso a afirmar que el cristianismo no es nada más que platonismo para las masas, para el pueblo. De forma que Nietzsche pues, llevó el discurso a un punto en el que parecía como que hizo incluso pues, una deconstrucción de la moral, hizo una deconstrucción de todo lo que es la tradición griega, etc., ¿no? Pero cuando llegó Freud, claro, parecía como que la sociedad ya se estaba tambaleando de tal forma a un nivel tan profundo que era como que no, parecía como que otra crítica más ya no era capaz de sostener, ¿no?, la sociedad. Pero efectivamente llegó Freud y puso el énfasis en el individuo y puso el énfasis en las cuestiones, digamos, en las pulsiones de los instintos, ¿no?, propiamente. La cuestión libidinal o sexual, y puso por lo tanto de relieve cómo el individuo alberga en su interior toda una serie de fantasmas y de oscuridades que denominó pues inconsciente, aunque el término no lo acuñó él, ya había sido acuñado anteriormente, pero él, digamos, lo llevó a un nuevo estadio. Y tengamos finalmente en cuenta que la sociedad, si no es suficiente este background, ¿no?, con estos tres filósofos poniendo en relieve estos aspectos confrontando de esta forma tan dura, ¿no?, la sociedad, tengamos en cuenta que también llegaba lo que era la revolución en la física y en las ciencias con todo lo que es la física cuántica. Así que se asestaba un golpe durísimo a esta sociedad positivista, a esta sociedad también victoriana, una sociedad pues digamos con unos patrones, unos ejes estructurales muy rígidos, en los que la cuestión sexual era, digamos, una represión, ¿no?, que se vivía, y una forma muy, digamos, muy clasista de relacionarse, ¿no?, entre los hombres, entre las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que Freud, en concreto, tiene una trascendencia, como decía, pues todavía hoy día en la cultura, y en su momento tuvo una trascendencia en todo lo que son las vanguardias artísticas, ¿no?, o sea, en todo lo que es el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, en Picasso, en Brahe, en Modigliani. Pensemos también en la literatura, ¿no?, en todo lo que es, no sé, en Rayuela mismo, ¿no?, de Cortázar, etcétera, ¿no? Entonces, o en el cine, la importancia que tuvo en Hitchcock, ¿no?, por ejemplo. En Alfred Hitchcock también introdujo muchos de los elementos del psicoanálisis, y por lo tanto Freud es como que se ganó un lugar en la cultura, y se ganó un lugar en toda la trayectoria de la humanidad a partir de sus postulados. Bien, esto para situar un poco el marco de referencia en el que se mueve Freud. Freud nació en el seno de una familia judía, no practicante, aunque sus abuelos fueron rabinos importantes de Viena, de la época, y por lo tanto pues tenía este bagaje, este background judío muy importante, pero él siempre se destacó por declararse ateo, y a la vez también por hacer una crítica muy sagaz y muy importante a la religión monoteísta. Recordemos uno de sus importantes libros, como fue Moisés, el hombre Moisés y la religión monoteísta, y a la vez destacó, digamos, en distintos intereses o en distintas inquietudes que tuvo, que no solo, digamos, solo se ciñeron en el aspecto individual, sino que se ciñeron también en una crítica hacia la sociedad en un nivel pues muy profundo. Freud, desde pequeño, ya, digamos, tuvo una influencia muy... su madre lo influenció muchísimo, y siempre le hizo el introyecto, o sea, le produjo un introyecto
muy profundo de que tenía que ser alguien en el mundo, tenía que ser alguien relevante, con una misión importante en el mundo. Tanto es así que Freud, que estudió medicina, intentó ser relevante desde, digamos, desde sus inicios, con sus distintos estudios. Tengamos en cuenta que empezó pues intentando diseccionar las anguilas, las huevas de las anguilas, para intentar aportar en el campo de hacer avances, digamos, en el campo de la medicina. Luego también hizo estudios y bueno, y también parece que como se dice, pues recomendaba, ¿no? O sea, recomendaba a la gente que usase de la cocaína, por ejemplo, es decir, estudió, ¿no? Y recetó el uso de la cocaína de forma abierta. Recordemos también que en aquella época pues la cocaína o la codeína, o sea, los opiáceos, estaban, digamos, en boga y se podían utilizar de forma abierta en la sociedad. Y bien, pues como decía, pues Freud apostó por la cocaína, por recetarla a sus distintos pacientes, pero tampoco obtuvo los resultados que esperaba. Incluso se dice que por su mismo diagnóstico y su receta, un amigo suyo murió a causa del consumo de la adicción a la cocaína. Bien, otro es este campo de la cocaína. Otro campo fue el de, digamos, el de la imposición de manos, el de la hidroterapia, incluso, bueno, entraríamos en toda una, digamos, toda una serie de técnicas o de propuestas de lo más peregrinas, hasta que dio con Charcot, es decir, hasta que dio con el francés que realizaba sesiones de hipnosis en Francia, en París, y gracias al conocimiento que tuvo de esta técnica y que estudió con Charcot, digamos, empezó a abrir el campo del psicoanálisis, lo que finalmente lo llevó al psicoanálisis. Por lo tanto, Freud, desde un primer inicio, fue una persona con una gran ambición y con una gran necesidad de sentirse reconocido, de sentir que era una persona relevante y a la vez también su necesidad o su ambición lo llevaba también a querer ser rico, o sea, a atesorar, digamos, mucho dinero. Digo todo esto más que nada porque de alguna forma él tenía la esperanza, la necesidad de, como digo, de este reconocimiento, pero siguiendo también a la vez el postulado científico y por lo tanto el postulado de la, digamos, pretendió pues crear el psicoanálisis y hacerlo valer como un postulado científico, cuando en realidad, tal como deconstruye Michel Onfray en su libro, en realidad el psicoanálisis de alguna forma no deja de ser un pensamiento, una corriente, digamos, filosófica, pero con una pretendida validez científica, pero que no tiene, digamos, esta validez, ¿no? Este postulado. Ya que, como también dice Michel Onfray, claro, el psicoanálisis, con su descubrimiento, o redescubrimiento, para decirlo de otra forma, ¿no? O sea, del inconsciente, lo que hizo es poner de manifiesto, evidentemente, pues este conjunto libidinal o este conjunto de pulsiones que también pues nos conducen, ¿no? Conducen al individuo. Pero de aquí, digamos, a postular pues algo tan certero como una idea científica, es lo que de alguna forma yo creo que es necesario volver a repasar y volver a deconstruir para quedarnos con lo esencial. Dicho esto, también decir que Freud a la vez también nos trajo, como decía, una crítica muy importante de la sociedad, poniendo de manifiesto cómo la sociedad se conforma a partir de los individuos y cómo estos individuos, en la medida en la que tienen la capacidad de estar sanos, en la medida en la que son capaces de no ser neuróticos, construyen una sociedad mucho más sana, ¿no? Mucho más, drenada de estos impulsos
neuróticos, impulsos oscuros, inconscientes, etc. Y por lo tanto yo creo que esto es un elemento a tener en cuenta cuando se habla de Freud y como es un elemento pues, positivo, ¿no?, dentro de su trabajo. Tal como también, de alguna forma, Herbert Marcuse, en su libro Eros y civilización, también puso de relieve. Marcuse fue un filósofo del siglo XX, dentro de la escuela de Frankfurt, y que por lo tanto fue un filósofo también comunista o dentro, digamos, de la corriente marxista, y por lo tanto puso también pues esto de relieve, la importancia del pensamiento de Freud, a la par que de alguna forma decía Marcuse que en la medida en la que fuésemos capaces, ¿no?, de limpiar, de drenar todo este inconsciente, la sociedad capitalista dejaría de tener fuerza, dejaría, digamos, de alimentar los instintos más oscuros, como es el egoísmo, como es la cuestión territorial, la cuestión de la guerra, etcétera, etcétera, y de esta forma pues llegaríamos a tener una sociedad igualitaria y una sociedad comunitaria propiamente, ¿no? Por otro lado teníamos, también os decía, la cuestión también de Carl Gustav Jung. Sobre Carl Gustav Jung me gustaría decir algo, que es que Carl Gustav Jung, primero de todo, no fue discípulo de Freud. Y esto es algo importante porque es a menudo que se dice que Jung fue discípulo de Freud, pero la realidad es que no fue discípulo de Freud, sino que a mi modo, bueno, según mi bagaje intelectual, personal y profesional, la figura de Jung me interesa mucho más que Freud. Básicamente porque Jung fue una persona que se adentró fue mucho más allá que Freud, por un lado, en sus postulados libidinales o sus pulsiones sexuales. O sea, fue mucho más allá, tuvo la capacidad y se arriesgó de esta manera, pues como sabemos, a Jung pues se lo ha denigrado y se lo ha denostado dentro del campo científico, y del campo psiquiátrico, etcétera. Pero, como decía, pues fue mucho más allá, arriesgó su carrera y tuvo la capacidad de articular una serie de, digamos, de intuiciones geniales y de intuiciones de una profundidad, digamos, impar. Y para mí, pues Jung es, digamos, de los dos siempre me quedo con Jung. Pero sí que es cierto que los dos tuvieron una comunicación muy importante hasta 1910 o 1914, si no recuerdo mal. Luego ya se distanciaron y no volvieron a tener contacto entre ellos. Pero, como decía, pues tanto Jung como Freud estaban, digamos, en el mismo momento, estaban ejerciendo o estudiando o investigando los mismos temas. Y por lo tanto, como decía, pues no en ningún momento Jung fue discípulo de Freud. Esto es importante, e incluso diría que Freud cogió de Jung su asociación libre. Jung estaba estudiando en aquel entonces en Basilea, si no recuerdo mal, estaba estudiando todo lo que es la cuestión de la asociación libre, y por lo tanto Freud cogió elementos de Jung. O sea, es como que se ha invertido la historia, ¿no? Hasta tal punto llega la sombra de Freud que hoy día pues se considera Freud, digamos, el alma mater de todo el psicoanálisis, y luego todos los discípulos son, digamos, le deben, ¿no?, pleitesía al maestro, ¿no? Pensemos en Otto Rank, en Wilhelm Reich, pensemos en Karen Horney, etcétera, 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 ¿no? Podríamos ampliar. Pero la verdad es que si bien Freud sí que, pues, como decía, pues incidió muchísimo, ¿no?, y asentó unas bases muy importantes, ni muchísimo menos fue el único, y a la vez también hubo otros, digamos, otros pensadores que podríamos situarlos como discípulos de Freud, pero que tuvieron la capacidad y el riesgo, o sea, la fuerza para abrir nuevos caminos, ¿no? Bien, como decía, pues Jung no fue discípulo, y
y lo que sí que es cierto que, como decía, pues estaban entrelazados y su discurso era muy parecido hasta que llegó el momento en el que se separaron y que Jung básicamente pues abrió el melón, abrió, digamos, un amplio campo de investigación dentro de lo que es la alquimia, dentro de lo que es los platillos volantes, dentro de lo que es, bueno, muchísimos temas, ¿no?, que trató Jung y que por lo tanto esto que decía, pues de alguna forma es como que Freud se quedó en el inconsciente personal y Jung fue capaz de establecer el marco de referencia de un inconsciente colectivo que ya abría las puertas para un inconsciente transpersonal o para una experiencia transpersonal, como luego posteriormente vino con Abraham Maslow y todo, digamos, la corriente, ¿no?, transpersonalista. Bien, esto por un lado, y finalmente también quería hablar de Fritz Perls, de la terapia Gestalt. Fritz Perls sí que lo podemos denominar como discípulo de Freud, y en su primer libro, Yo, hambre y agresión, habla en términos muy psicoanalíticos y de hecho le mandó una copia, se la mandó a Freud, pero Freud no le hizo caso y, digamos, parece ser que ni se leyó el libro, no tuvo interés. Pero aquí lo interesante para mí es que Fritz Perls, juntamente con Jung, abrió el campo del psicoanálisis y lo llevó a un estadio mucho más elevado, hasta el punto de que introdujo por primera vez dentro de lo que es el campo terapéutico, introdujo el bagaje oriental, ¿no?, y en concreto el bagaje del Zen, que para él fue de una gran importancia, de una gran influencia, y que por lo tanto lo que hizo es poner las bases de este diálogo, de esta integración, ¿no?, entre la terapia más occidental o la visión más occidental con el bagaje filosófico, etcétera, con el bagaje oriental, ¿no?, y todo lo que es pues algo de una relevancia tan importante como es la tradición Zen de origen japonés. Y que pues esto que decía, ¿no?, entonces es como que puso en comunicación estas dos tradiciones, y esto facilitó muchísimo la apertura hacia nuevos estadios de conciencia y mapeó o facilitó el poder mapear nuevas dinámicas, ¿no?, dentro del crecimiento espiritual. Y ya para finalizar, decir de Michel Onfray. Este es uno de los filósofos que para mí es de los más relevantes que hay en la actualidad. Es un filósofo que hace una crítica muy sagaz y muy rigurosa de nuestra sociedad, de nuestra cultura, llevando, digamos, hasta los límites más radicales el bagaje filosófico de Occidente, hasta el punto de que es un filósofo materialista, es un filósofo absolutamente ateo. De hecho, pues escribió un tratado de ateología muy importante y ha hecho una contrahistoria de la filosofía. Digamos, todos son, en este aspecto, pues todos son para mí obras relevantes y son aportes muy importantes dentro del pensamiento, aunque sí que le haría una crítica a su acérrimo materialismo, de manera que es como que llega a ser determinante o determinista, y por lo tanto deja pues pocas posibilidades a un discurso más pluralista, que él mismo también critica. Es decir, él mismo está criticando la falta de pluralismo dentro del bagaje filosófico occidental. Critica, por lo tanto, la necesidad de abrir intersticios, ¿no?, de ampliar esta mirada, pero a la vez, bajo mi punto de vista, cae en uno de los errores, ¿no?, que es en los que cae también la tradición filosófica occidental y científica occidental, que es el del determinismo y, por lo tanto, del cientifismo. Esta importante superstición que tenemos hoy día en nuestra cultura y que es simplemente pues digamos un cambio, ¿no? Cambiamos
la religión, recordemos lo que es espiritualidad más poder, da como resultado la religión, pues lo que es la superstición de la religión se ha cambiado por el cientificismo, que es ciencia más poder, da como resultado pues el cientificismo. Pues en este caso Michel Onfray es como que cae en este paradigma, y sería una de las críticas que yo le haría, ¿no? En el libro, es un libro que hace un repaso de la obra completa de Freud, por un lado, y a la vez también de la correspondencia de Freud, donde podemos tener muchas, podemos tener muchas referencias, ¿no?, del pensamiento, o sea, en la intimidad de Freud, cómo se desenvolvía y cómo él, pues, ¿no?, los palos de ciego que iba dando, los callejones sin salida en los que se iba encontrando, etcétera. Y por lo tanto, pues la correspondencia es muy importante de tener en cuenta, ya que para hacer una biografía importante, ¿no?, de cualquier persona, no solo debemos tener en cuenta las obras, sino también pues todo aquello que queda, digamos, más oculto, ¿no?, para tener una imagen mucho más amplia y mucho más profunda, ¿no?, del personaje en cuestión. A mí personalmente las biografías me encantan e intento leer tantas como puedo, y es ahí donde, bajo mi modo de ver, pues encontramos la esencia de la persona, ¿no?, en su día a día, en sus preocupaciones, en sus dudas, en sus miedos, etc. Y para ello también, bueno, como complementariedad, decir también, hacer hincapié en la importante biografía que hizo Peter Gay sobre Freud y Ernest Jones de Freud, ¿no?, que son complementarias a la biografía que hace Michel Onfray y que también os recomiendo muchísimo. Y bueno, nada, hasta aquí lo que quería decir. Espero que haya sido de vuestro interés, si es que habéis llegado hasta aquí, ya que los vídeos son algo largos, pero bueno, es una forma también para mí de poder explayarme y poder decir lo que quiero decir. Bueno, sin más, si tenéis alguna duda, algún comentario, pues me lo dejáis en comentarios. Un abrazo y gracias por vuestra atención.